Pues ya estamos entonces con la primera clase de Afganistán, ¿no? Y lo que les decía, hoy tiene la desgracia de ser el paso de los oleoductos, pero siempre ha tenido la situación de ser el cruce entre imperios. Y claro, el ser en cruce entre imperios le ha dado una riqueza histórica interesantísima, pero también lo ha vuelto un país cuya supervivencia es terriblemente difícil. La historia de Afganistán es muy interesante porque es un país históricamente peleado, históricamente ambicionado, históricamente entre imperios y por ende al que le ha costado mucho trabajo desarrollar una identidad propia como, como tal. Y pues sí, hablar de Afganistán en la antigüedad, por supuesto, es hablar del imperio persa, del imperio helenístico, de los reinos de los reinos persa-iraníes y de toda una gama de pueblos muy interesantes, pero que precisamente siempre está cruzando esta zona de influencias de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes ideologías, y que pues va a hacer que Afganistán sea un territorio que difícilmente pueda terminar de desarrollar esta identidad. Hoy, desde luego, su mayor desgracia es que está invadido, conquistado, tomado por una ideología que bajo ninguna circunstancia podríamos considerar que es la ideología de su población, que es la ideología de su pueblo, ¿no? Digo, porque entendamos que una cosa es el Islam y otra cosa es los extremismos islámicos terribles que surgen de pequeños grupos, no es la característica del Islam, que surgen de pequeños grupos guerrilleros con sed de poder en realidad, que pretenden imponer estos regímenes, más que nada porque a ellos les beneficia de una o de otra manera, pero que pues ni es la característica del Islam, ni es el pensar del, del, del musulmán, del musulmán común, ¿verdad? Pero pues vámonos hasta la antigüedad y pues precisamente en la antigüedad afgana, que será este primer cruce entre las influencias persas y las influencias helenísticas, ¿eh? Que le empezarán a dar un poquito de historia a este país, ¿no? No es tan antiguo como la India, pero definitivamente es una tierra muy, muy antigua y es una tierra que tiene una historia amplia. Entonces, pues vámonos con nuestra primera sesión para entender un poquito la antigüedad de Afganistán y para entender un poquito también la situación geográfica de Afganistán. Decíamos, este territorio que hoy conocemos como Afganistán, pues tiene la situación de ocupar una posición geoestratégica clave en el corazón de Asia. Está en un punto neurálgico en donde, como decíamos, históricamente se han cruzado los imperios y en donde vamos a ver que históricamente se cruzan una cantidad impresionante de intereses, de tensiones, y pues esto hace que sea un territorio complicado, conflictivo, ¿no? Se encuentra en el cruce de tres regiones históricas: el cruce de lo que sería Asia Central en la zona norte de Afganistán, Persia, que es la zona donde hace frontera con Irán, y el subcontinente indio, que le queda al este y al sureste. Entonces, todas estas influencias históricas pues pasaron de una o de otra manera por Afganistán y además pues le dan esta zona neurálgica entre el Asia Central, las regiones pues más cerradas y más duras del Islam, desde luego, eh, grandes zonas petroleras, aunque Afganistán no produce petróleo, pero está en el centro neurálgico de muchas zonas
petroleras, y entonces pues es la zona importante de usar precisamente para que sea el paso del petróleo, ¿no? Entonces hoy vive el gran conflicto de los oleoductos. Entonces está en esta zona de tres regiones, en esta encrucijada de tres zonas históricas muy importantes y muy complicadas. En la antigüedad, estas tierras han estado pobladas además por diversos pueblos, pero principalmente por los pueblos indo-iraníos. Este, y pues han sido conocidas por sus nombres históricos. Hablar de Afganistán es hablar de Bactriana, Aria, Sogdinga, Draja, Kadara, entre Ajá. otros lugares, ¿no? Todas estas regiones de, 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 de Afganistán, pues han ido teniendo diferentes momentos históricos, diferentes importancias en la historia, pero siempre han estado en este cruce de culturas muy interesantes. Y luego tiene sus regiones montañosas, el Hindu Kush, que pues sirve un poco como barrera natural, ¿no? Pero también, como decíamos, es la parte que conecta al subcontinente indio con con el resto del planeta, con Asia básicamente, pero bueno, pues es el pase del subcontinente indio hacia el resto del mundo. Y por esto mismo, Afganistán ha recibido todas las influencias de la India, de los persas, del Islam, por supuesto, la más importante y la que más se arraiga finalmente, claramente es el Islam, ¿no? Y ha estado peleado y ha sido ambicionado por Rusia y ha sido ambicionado por Inglaterra y por supuesto es ambicionado por Estados Unidos, no por su capacidad de producir, sino por la zona específica en la que está. Afganistán no tiene riqueza propia, es una zona muy desértica, es una zona en donde cultivar es muy complicado. Lo que mejor se da en Afganistán, pues es ilegal. Este, lo que La mejor se da amapola, en Afganistán es la amapola. Fueron grandes productores de opio. Qué horror. Hoy, por sigue desgracia o por siendo, ¿no? suerte, siguen siendo grandes productores de opio, pero bueno, hoy el opio pues no es No es no, tan importante. ¿no? Entonces, pues ¿Cómo no es una no? mercancía que pueda Para presumir uno medicamento, ¿no? abiertamente. No, sí, Eh, es súper importante Claro que sí, sí. con los sí hay opioides y todo medicamentos que eso. lo utilizan, claro que sí. Y farmacéuticamente sí está Y permitido, sí está farmacéutico, permitido sí. su uso. Aunque cada vez hay menos medicinas derivadas del opio. Hoy hay algunas anestesias derivadas del opio y algunos analgésicos, pero sigue siendo altamente adictivo, por ende casi ningún doctor se anima a mandar analgésicos basados en opiáceos, ¿no? Anestesias basadas en opiáceos sí, pero luego haya quien no le va tan bien y tiene unas alucinaciones divinas. Y otra Pero las bueno, Para la alucinaciones. heroína sí hay demanda para la heroína, ¿no? sí, pero esa ya es ilegal. Sí, pero existe la demanda, sí existe. Ah, no, demanda sí existe, ¿no? Pero bueno, ahí pues no es legal. Y ni siquiera de esa demanda ilegal se ha podido aprovechar Afganistán, ¿no? Curiosamente, siendo una tierra que lo produce y lo produce en grandes cantidades, ni siquiera de esa demanda ilegal se ha podido aprovechar Afganistán, por lo que, pues sí, se ha convertido en un país sumamente pobre y en un conflicto permanente, ¿no? Chistoso, curioso, porque por ahí circularon los grandes imperios, por ahí circularon las grandes ideas de la humanidad, por ahí circularon las grandes religiones de la humanidad, ¿no? Y pues todo eso pasó por estos territorios. Este paso del Hindu Kush que hizo una conexión entre la India, Afganistán, China, Rusia, el el mundo islámico, los persas, ¿no? Pues
todos por ahí pasaron y todos por ahí dejaron su historia. Que para acabarla de amolar, ¿verdad? Pues ya ni como territorio turístico, porque pues su gobierno no es un gobierno que invite a uno a pasear como turista por aquellas zonas. Y además los talibanes se han dedicado a destruir muchísimo de este patrimonio cultural. ¿No? Las estatuas colosales de los Budas, pues tristemente fueron destruidas en el 2011, si mal no me acuerdo, por los talibanes. Los vestigios de los dioses griegos que existían en su momento han sido destruidos. Y bueno, pues por desgracia, ni siquiera como un patrimonio turístico se ha podido quedar todo esto. Pero pues vámonos a ver este Afganistán de la antigüedad. Aquí un poquito más claro cómo está Afganistán, ¿no? Entonces les decía, Pakistán pues era parte de la India antigua, Pakistán no existe hasta 1947, entonces pues vean cómo pues claramente colindaba con con la India antigua, ¿no? Y aquí con China. ¿Mm? Y nos abre el paso hacia la región de Asia Central y es un cruce entre Rusia y el Mediterráneo. Digo, se nos atraviesa todavía Irán en el camino, pero es un cruce entre Rusia y el Mediterráneo. Entonces, es la zona estratégica de Asia con mayores influencias y más ambicionada por la región específica en la que está. Les digo, no tanto como un lugar que produzca riqueza, sino como un lugar que, pues, circularon por ahí todas las ideas y hoy como un lugar que puede conectar los grandes productores de petróleo con con el mar Mediterráneo. Y les decía hace ratito, por aquí está esta región de Cachemeria, ¿no? Que está pues peleada precisamente entre India y Pakistán. India y Pakistán, si se acuerdan, al final de la clase del curso pasado decíamos, nacieron peleados por ese pedacito que se llama Cachemeria. Y hoy está pues India, Pakistán y China peleándose por esa región y pues toda esta zona del planeta convirtiéndose pues en una de las zonas más conflictivas de la actualidad. Oye, el famoso Kistán, o sea, la terminación, debe de querer decir una región, ¿no? Este, Población o algo. Por ejemplo, Pakistán Kirguistán, significa, Tajistán, todo eso, ¿no? sí, de hecho, Pakistán significa tierra de los musulmanes, tierra musulmana, y sí, todas estas terminaciones de Pakistán, Afganistán, Tazajistán, Uzbekistán, Porakistán y demás, tienen una relación directa con el Islam. Pero el Islam no los ha ayudado. No, no, El pero hindú pues son Kush. básicamente territorios en donde se practica el Islam como religión, ¿no? ¿Mm? Sí, claro. ¿Mm? Este, bueno, entonces decíamos, pues esta posición intermedia es lo que convirtió al territorio afgano en esta bisagra entre civilizaciones, ¿no? Ajá. Eh, y lo que hace, como decíamos, que fue codiciado por el imperio persa, por el imperio griego, por el imperio Kushán, por los árabes, por los mongoles, o sea, todos circularon por ahí. Todos los grandes imperios de la historia antigua circularon por ahí, ¿no? De esa época en la que Oriente dominaba al mundo, ¿no? Y acuérdense, hay muchos historiadores que dicen que esa época en la que Oriente domina al mundo va a regresar y va a regresar pues más pronto de lo que pensamos, ¿no? Por aquí tengo un libro, luego les paso bien la bibliografía que se llama ¿Por qué Occidente domina el mundo? Por el momento. Ujú. Y precisamente explica eso.
Es que la religión es la religión y son muy fuertes. Esa religión está bárbara, es cantidad de países que tienen esa religión. Y Mayoría. los vuelve terriblemente disciplinados. Además, la Ajá. misma religión tiene no sé cuántas facetas terribles. Tiene, el Islam tiene, acuérdense, tiene las dos grandes divisiones del Islam, los chiitas y Chiitas, los sunitas. sunitas, sí. Sí, pero luego también tiene al Sunni, que es esta religión de amor que se llevó también con las ideologías hindús. Los sunnis hablan principalmente del amor y para ellos el amor es conocimiento y el conocimiento a Alá es la forma más pura del amor, pero los sunnis no aceptan la violencia absolutamente en ninguna manifestación. Y también esto es una ideología fuerte dentro del Islam. El Islam de los talibanes que desgraciadamente gobierna en Afganistán, el Islam terrorista, el Islam de odio y de matanza a todo aquello que no sea islámico, es una pequeña minoría, pero desgraciadamente una pequeña minoría pues a La- base de la fuerza y de la violencia se ha impuesto en muchas regiones, ¿no? Pero no es la característica del Islam. Pero bueno, entonces pues pero se es da, donde surgen más noticias. claro, siempre la violencia generará más Nunca te llega noticias. la tranquilidad de los sunitas, que No, dices, pues la qué pueblo violencia tan genera más valiente. noticias que la paz. Claro, las noticias las dan las malas Es, actitudes. sí, sí, sí. Caspian, ¿Sí? sí, el mar Caspian. Aquí ahí está el mar Caspio, efectivamente, arribita al norte de Irán. Es un Ahí está. lago, ¿no? Pues es salado, Ah, es salado. por ende es mar, este, pero pues sí, es un mar entre tierras, totalmente cerrado, igual que el mar Negro, totalmente cerrado y totalmente entre tierras, ¿no? Tiene una salidita por ahí, por el mar Egeo, ¿no? Mm, Que llega al más o Mediterráneo, menos. ¿no? Hoy en términos modernos, para acabar de hacer nuestra ubicación histórica, pues Afganistán limita con Irán, Pakistán, China, Tayikistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. ahí están todos los ¿No? ministros. Claro, en la antigüedad estos límites no existían como tales. La mayoría de estos países son nuevos. ¿No? Pakistán, les digo, China obviamente es milenaria, desde luego, ¿no? Pero precisamente China pues abarcaba muchos de los territorios de Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, y demás, la China milenaria, ¿no? Otra temporada, todos estos territorios fueron básicamente rusos. Pakistán, ya dijimos, existe desde 1947, cuando se separa de la India. Entonces, bueno, claramente esos límites no existían como tales en la antigüedad y es una zona además con muy poquitos accidentes naturales, ¿no? Digo, aquí tenemos los Himalayas, que son un señor accidente natural, pero desde ahí, si nos movemos hacia todas estas regiones, en realidad son zonas con muy poquitos accidentes naturales. A ver, Y el hecho, señálate dónde está este, las Himalayas. los Himalayas estarían por esta zona. Ah, por Pakistán. ¿No? Exactamente, básicamente separarían Pakistán de Afganistán. Ujú. Y más o menos hacia estas regiones estaría el Paso Kidr, que es el que nos da la zona baja, por donde sí se puede cruzar, por Está donde sí la se puede India. cruzar a pie al subcontinente indio. Pero además aquí tenemos una región enorme en la que pues básicamente son desiertos, y por ende no hay accidentes naturales. Y el hecho de que no haya accidentes naturales hace que haya un gran flujo de ideas, ¿no? Hace que haya una gran conexión
entre los pueblos y hace que se puedan generar los grandes imperios de la historia y hace que estos territorios puedan evolucionar mucho más, mucho más a prisa que que otros territorios, ¿sí? Este, si nos preguntamos por qué la zona euroasiática evolucionó mucho más a prisa que que la zona de América, por ejemplo, es precisamente por esta razón. La realidad es que desde China hasta España tenemos una región Un montón de enorme con países. mínimos accidentes, pero con mínimos accidentes naturales. Entonces, que abre una gran velocidad para la movilidad de gente y por ende para la movilidad de ideas, ¿no? Simplemente piensen, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, hablamos de los unos que salieron de China, Ujú. y salieron de China y llegaron a las puertas de Roma. ¿Por qué? Los salieron Porque hay muy de... pocos accidentes Sí, naturales. claro. ¿No? Y esto da el flujo de ideas y esto da el tráfico de pensamiento. Por eso la zona euroasiática evolucionó más a prisa. En América, ¿qué pasa? En América lo que pasa es que cada pueblo está completamente aislado de su vecino más cercano. Y por ende, pues el flujo de ideas es mucho más lento, no circulan a la misma velocidad. Pero bueno, entonces, pues esta es la situación geográfico importantísima de Afganistán, ¿no? O En sea, esa época ¿quieres en la que decir no, que las tierras son bajas, sí, hay, transitables a patín? hay pocas montañas, Ujú, hay pocos ríos, ujú, y es muy fácil ir encontrando zonas de conexión. ujú, Entonces, por eso transitan los pueblos desde China hasta España. ujú. Ujú. Por eso se puede dar algo como la ruta de la seda. Sí, la famosísima ruta de la seda. Así es, ¿no? Entonces, toda esta circulación libre, pues es lo que genera esta importancia. Y en el centro de toda esta circulación libre, pues ahí está Afganistán, ¿no? Fue un pasaje crucial para las rutas comerciales, precisamente conectando el lejano oriente con el Mediterráneo a través de toda esta red increíble que siglos después será conocida como la Ruta de la Seda, pero que realmente existe desde mucho antes de que la conozcamos como como la Ruta de la Seda, ¿no? Este sistema de circulación de caravanas, pues recorría caminos enormes entre la meseta iranía, entre las tierras del India y del Indo, perdón, y el corazón de Asia. Todas estas tierras, todo este camino era fácilmente transitable, ¿sí? Pues es que no está, las divisiones políticas no existían. ¿Hasta cuándo existieron esa bola de paisitos? No existían las divisiones políticas y no existían las divisiones geográficas, Mm. ¿sí? Son las dos cosas, ¿no? Eh, Hoy sigue siendo muy fácil cruzar de un país al otro, el problema es que te matan, pero pues no hay una división geográfica, ¿sí? No es, fíjense cómo el subcontinente indio claramente se queda fuera de estas rutas, Tomo ya abajo. ¿sí? Porque aquí están los Himalayas. Ah, se aisló. Entonces, sí, claro, hasta Delhi hay un paso cómodo, ¿no? Por eso el Islam entró por Delhi a la India. Ujú. Y Ujú. luego por el paso Kibir se puede llegar por Pakistán y por la India. Pero en realidad, fíjense, el terreno en donde fácilmente se conecta, que es lo que pues después conocimos como como la ruta de la seda, pues es esta zona que nos conecta China con Constantinopla, ¿no? Y aquí está Bagdad, y aquí está el imperio persa, aquí están Irak, Irán y Afganistán, ¿no? Este, entonces, aquí está toda la zona por donde circularon las ideas, y por aquí llegamos a El Cairo
para movernos por África y por el Mediterráneo, o por aquí llegamos a Constantinopla, ¿no? Para pasar por los Balcanes. Aquí hay Ujú. una región un poco más accidentada geográficamente, pero nos da o el paso al Mediterráneo o el paso al continente europeo. Entonces, esa era la zona del mundo con mayor flujo de comercio, de comunicación, de movimiento permanente, y pues ahí está Afganistán, ¿no? Pues mucho antes incluso de que conozcamos esta ruta como la ruta de la seda, fue siempre la ruta de las grandes caravanas, fue siempre la ruta de los grandes movimientos comerciales de la humanidad, y fue la ruta por donde circularon durante mucho tiempo las ideas, las religiones, y muchos conceptos, ¿no? Hablábamos que de la India salió el budismo, ¿no? Y precisamente sale el budismo de la India, se instala en Afganistán. Afganistán tiene tenía, antes de que los rompieran los talibanes, unos monumentos budistas espectaculares, ¿no? Y por aquí sale hacia este lado, a la región de Afganistán, y por acá mismo se va para llegar hasta China, y de China pasar a Japón. Así, ese fue el recorrido del budismo. Y el recorrido del Islam, pues viene también precisamente, entra por Arabia, ¿no? Y entra por Arabia y llega por las regiones persas. Otra vez, aquí están Irán e Irak, que hoy siguen siendo bastiones importantísimos del Islam, desde luego. Afganistán, desgraciadamente dominado por los talibanes, y llegó el Islam hasta la India, y llegó el Islam hasta China, ¿no? Entonces, el hinduismo salió por aquí y tiene eh, eh, una importancia brutal, si se acuerdan. Entonces, el hinduismo sale por acá y se mete a China y toma fuerza muy importante en toda la región de Sumatra, ¿no? Este, Y Borneo. entonces, vean cómo es el cruce de ideas, el cruce de religiones. Por aquí va circulando todo el progreso y todo el pensamiento humano. Estas rutas permitieron, desde luego, el flujo de bienes comerciales, claro, ¿no? Por ahí circulaba el jade, el lapislázuli, las especias, los textiles, los metales, el marfil, ¿no? Todo eso circulaba por estas zonas. El marfil, desde luego, se obtenía en la India, ¿no? Sí, por los De elefantitos. la cacería de elefantes. Hoy está prohibidísimo el marfil, pero en su época fue un elemento de vital importancia Muy para el rico. desarrollo artístico de la humanidad, ¿no? El lapislázuli y jade, pues siguen siendo piedras, semipreciosas. Los metales pasaban por ahí. Las especias, y acuérdense que la importancia de las especias es tan brutal que eso fue lo que ocasionó el descubrimiento de América, Claro. ¿no? La necesidad de decir por dónde llegamos a la India sin tener que cruzar por aquí, que ya se nos pusieron los musulmanes y que cobran impuestos. Pero además de toda esta circulación de bienes, por supuesto, todo el intercambio cultural religioso, ¿no? Que fueron creando las creencias iranías, hindúes, budistas. Desde luego, la circulación de ejércitos, la circulación de ideas políticas, es una zona de conflicto, es una zona de conquistas, de alianzas, de matrimonios, de tratados, ¿no? Todo eso se negoció en estas rutas. Y pues atravesaban más o menos, ¿no? Desde Persépolis, en Persia, pasando por la meseta iranía, hasta Herat, de ahí hacia el norte a lo que es la región de Bactriania. Cuando hablamos de Bactriana, claramente estamos hablando de Afganistán. Cuando hablamos de Sogdiana, Sogdiana ya en la división del mapa actual estaría en Uzbekistán, pero pues es
es parte de los mismos territorios, ¿no? O hacia el este, pues por ahí se llega al Valle del Indo y por ahí se llega al actual Pakistán y por Pakistán y por Afganistán se puede cruzar a los valles fértiles de la India. Entonces, pues la característica de Afganistán es que no es un territorio aislado, es todo lo contrario. ¿Sí? A diferencia de la India que decíamos, pues es milenaria, ¿no? Porque todo lo que entra en la India llega para quedarse. Y todo lo que sucedió en la India antigua sucede en la India moderna. ¿Por qué? Porque la India recibe influencias, pero es muy difícil el movimiento, es muy difícil el cambio y las costumbres se van almacenando ahí de una forma milenaria. Afganistán es todo lo contrario. Afganistán es el cruce entre imperios, Sí, ahí ¿no? pasa por Y todo el mundo. El por ahí pasa café, todo. Igual que Siria, Anatolia o el Mediterráneo, ¿no? sí. Es el cruce por donde pasa todo, ¿no? Donde ninguna civilización permanece ajena a las demás y donde pues Alejandro el pueden ir. Grande llegó por ahí. Por supuesto que Alejandro Magno llegó por ahí. Mm, Ujú. Por ahí cruzó Alejandro Magno para llegar hasta la India. Por ahí cruzó Ciro el Grande. mm. Por ahí cruzó Darío. Por ahí cruzó Napoleón Bonaparte. ¿A poco Napo llegó por allá? Ujú. Sí, claro, Napo quería llegar a la India. Cuando estuve en Egipto. Así es. Ajá. Pues es que estuvo un montón de Entonces, tiempo en pues Egipto. por ahí pasaron todos, ¿no? O sea, de Egipto a la India, pues nuestro paso natural es Afganistán. Bactria. Ahora, Tiene estas nombre, regiones tiene nombre antiguas, de como jarabe decimos, se de jarabe. llamaban Bactriana y Aria, ¿no? Soldania, que decíamos está más en el actual Uzbekistán, pero también juega un papel importante, pero entonces son las regiones de Bactriana y Aria. La antigüedad siempre nos hablará de Afganistán, en realidad, Bactriana, Aria, el Hindu Kush, decíamos, ¿no? Ay, oye, el Pamir, eso sale en algunos cuentos. La región del Pamir, así es, ¿no? Pues todo eso fueron los territorios afganos. Vamos a Mm. ver un poquito cómo se desarrollan estos territorios, ¿no? Eh, el primer imperio importante que encontramos claramente pasando por estas regiones es el imperio aqueménida. Ahí los persas dividieron su imperio en unidades administrativas llamadas satrapías. Es curioso porque, bueno, hoy no, pero hace algunos años sátrapa se usaba como una especie de insulto, ¿no? Sí, Eres un sátrapa. Le decías a alguien que era codicioso, ambicioso, que quería acumular, que era avaro, que era, ¿no? En realidad un sátrapa era un gobernante de las regiones orientales. Esos son los sátrapas. Entonces, este imperio persa aqueménida empieza a dividir en unidades administrativas llamadas satrapías. El imperio persa aqueménida es un imperio monstruosamente grande y obviamente no puede ser administrado bajo ninguna circunstancia por un rey. ¿No? Cuando nos hablan de Ciro gobernando sobre un imperio de estas dimensiones, pues imagínense cuánto tiempo podía transcurrir entre que sucedía algo importante y se enteraba Ciro. claro. Oh, sí, o sea, no, era una locura, Yo- claramente, ¿no? Entonces, realmente lo que funcionaban eran los sátrapas. Cada Para sátrapa estaba al servicio del rey, pero corregir. cada sátrapa era independiente. Mm. Cada sátrapa tomaba decisiones, le rendían cuentas al rey. Pero también me imagino lo que tardaban en llegar las cuentas al rey, ¿no? Cobraban impuestos y le pagaban su parte proporcional al rey.
Pero realmente, y este fue el gran invento del imperio persa, que se siguió usando después en todos los imperios, fue este concepto de las satrapías, o sea, de no tratar de controlar todo el territorio, sino de dejar que cada personaje controle su pedacito. Pues sí, eso le pasó al Imperio Romano. ¿Mm? Y en el caso del imperio persa, además, algo muy interesante es que al mismo tiempo nunca intentaban imponer ideologías. Dejaban, el sátrapa era un personaje de la región, y no imponían ideologías. Dejaban que el pueblo siguiera viviendo bajo sus costumbres, dejaban que el sátrapa siguiera gobernando bajo los estilos de gobierno aptos para la región, y solamente les imponían el idioma a los sátrapas, no al pueblo, para poder tener una comunicación clara con ellos. O sea, vas a ser el sátrapa, tienes que aprender el idioma del imperio, que era el arameo, el Oye, idioma administrativo del todo imperio, que era eso el arameo. era del Imperio Persa. O Todo sea, eso era del imperio persa. este, Y entonces dos de sus dijiste, sátrapas hablaban arameo. hablaban arameo, administrativamente hablaban arameo. Mm, Era el idioma de la administración de todo el Como imperio ahora persa. el inglés, ¿no? Y por la misma razón, curiosamente, era el idioma más fácil Ujú. de aprender. Entonces, sí, para ellos el arameo, igual que hoy el inglés, y la característica era la misma. En realidad, la importancia, ¿por qué en inglés? Porque es el idioma más fácil de aprender. Ujú. ¿Mm? ¿Y por qué el arameo en la administración de los persas? Porque era el idioma más fácil de aprender. Pues bueno, dos de estas satrapías correspondían a el actual Afganistán. Y esas satrapías eran precisamente Bactriana, la más grande y la más importante, que está ubicada al noreste del actual Afganistán. Su capital antigua sería la ciudad de Bactra, que es el actual Balkh. Y era la zona más rica en agricultura, comercio y cultura. Fue considerada una de las regiones más importantes del imperio aqueménida. Era un punto muy importante de reclutamiento militar, ¿no? Herodoto, padre de la historia, señala que los bactrianos eran excelentes arqueros y por ende pues eran buscados por los ejércitos persas. Entonces, está en las llanuras fértiles del norte, ¿no? Pues esta ubicación la hacía ideal para la fundación de ciudades. Fue una de las regiones donde hay más influencia griega y donde la influencia griega perduró con más fuerza, incluso después de la caída de todo el imperio de todo el imperio griego, de todo el imperio helenístico, sobrevivió el reino greco-bactriano, y durante mucho tiempo la influencia griega fue muy marcada en la región afgana. Y la otra satrapía importante era Aria. Aria estaba ubicada más al suroeste, con su capital en Aracoana, el actual Herat, pero esta era más bien una región montañosa, muy estratégica porque estaba cerca de Persia propiamente dicha, ¿no? Y era un centro importante de paso, de administración, funcionaba como el nexo entre el núcleo del imperio y las fronteras orientales del imperio. Las dos regiones tenían una riqueza en recursos naturales, principalmente piedras, jade, lapislázuli y demás, y tenían además acceso a ríos. Y aquí el acceso a ríos es importante, puesto que los ríos, a diferencia de las montañas, los ríos no son obstáculos, los ríos son vías de comunicación, ¿no? Claro.
Las montañas son obstáculos, las montañas impiden la comunicación, los ríos, por el contrario, hacen la comunicación más ágil, ¿no? Entonces, pues con acceso a ríos, ahí en la región de Bactriana hay tierras cultivables importantes. El desierto no es infértil, el desierto es sumamente fértil. El problema del desierto no es la tierra, es el acceso al agua. Pero pues entonces, en las regiones donde hay una riqueza de ríos, pues el desierto puede tener una riqueza de cultivos. Este, eran regiones muy multiculturales desde épocas muy tempranas, poblados por iraníos, por pastores nómadas, por comerciantes del indio y por muchas tribus locales con una estructura sumamente compleja. La estructura tribal, que además sigue dominando en estas regiones y es otra de las cosas que los vuelve terriblemente complicados, ¿no? Toda esta estructura tribal. Una tribu es una familia ampliada y cada tribu, por supuesto, vela por los intereses de su tribu, lo que hace muy complicada la existencia de una nación. Los aqueménidas lograron integrar todas estas regiones mediante una combinación de fuerza militar, desde luego, y administración satrapal. O sea, con estos sátrapas que gobiernan su pedacito de tierra y le rinden cuentas al emperador, con respeto a las élites locales. Por lo general, estos sátrapas salían de las propias élites locales, ¿no? Este, la lealtad de las regiones era frágil, desde luego, solían rebelarse, y eso pues obligaba a los reyes persas a vigilarlas constantemente. Pero pues son las regiones de Afganistán que pertenecen a este imperio aqueménida, el primer gran imperio, uno de los primeros grandes imperios de la historia y pues el primer gran imperio que se establece en estas zonas en estas regiones de Oriente. Más o menos cuando hablamos del imperio perso-aqueménida, pues estamos hablando de los años 550 a los 330 antes de Cristo. ¿Sí? Les decía, sí, Afganistán es un pueblo con historia antigua, desde luego, pero fíjense la gran diferencia. En Afganistán estamos hablando de una cultura fuerte, dominante, cuando llegan los persas aqueménidas, porque realmente la región de Afganistán era una región tribal, era una región multicultural donde pues igual circulaban comerciantes nómadas, donde igual circulaban diferentes grupos de pastores, donde estaban ahí algunos pueblos iraníos, pero donde el poder y la estructura estaba basada en la tribu. La primera vez que podemos hablar de una cultura que empieza claramente a permear y a influir, estamos hablando de los persas y estamos hablando del año 550 antes de Cristo. Cuando hablamos de la existencia de una cultura en la India, hablamos de los años 1500 antes de Cristo. Afganistán, como está en todo este cruce, fíjense, la China es una cultura milenaria, la India es una cultura milenaria, Egipto es una cultura milenaria, Mesopotamia es una cultura milenaria, y en medio de todo eso está Afganistán, que no desarrolla una cultura afganistana, sino que se vuelve en esta zona pluricultural por donde todos pasan, pero nada se acaba de establecer plenamente. Y ya en el año 550 antes de Cristo, pues hablamos de la aparición de un imperio extranjero, no de un imperio surgido de Afganistán, de un imperio extranjero, que será el primer centro administrativo cultural que claramente empieza a dejar una huella en Afganistán. Y es el imperio persa aqueménida de los años 550 a 330 antes de Cristo.
Fue una de las formaciones imperiales más extensas y mejor organizadas del mundo antiguo, y su presencia en la región de Afganistán pues marca el primer gran momento de incorporación de estas tierras a un sistema imperial transcontinental, con implicaciones importantes en lo político, en lo cultural, en lo comercial, en lo militar, que le empiece a dar una estructura más clara a esta región del mundo. Este imperio fue fundado por Ciro II, Ciro el Grande, decíamos alrededor del año 550 antes de Cristo, ¿no? Ciro, a su vez, para formar el imperio aqueménida, Ciro, a su vez, se rebeló contra el imperio medo. Este, el imperio medo también es un imperio de persas, desde luego, es el imperio anterior a la existencia del imperio aqueménida. Ciro, proveniente de una dinastía persa menor en una región específica en Anshan, se rebela contra los medos, unifica a los persas y unifica a los persas y a los medos, y empieza a crear otro nuevo imperio con una expansión territorial muy superior a la que tuvo el imperio medo, desde luego, ¿no? Y en pocas décadas logró un territorio que abarcaba desde el mar Egeo hasta el Indo. Desde luego, Ciro no solamente es un gran conquistador militar, es un gran estratega político. Por eso crea un imperio. Su imperio no solamente es grande, sino también es duradero, ¿no? Porque logra una gran integración imperial, porque tiene una estrategia política muy interesante, ¿no? Que es esto de lo que hemos platicado de las satrapías. Básicamente les permite a los pueblos conquistados mantener sus religiones, mantener sus lenguas y mantener sus autoridades locales, siempre que acepten la autoridad imperial. Además, Ciro es recordado por el llamado Cilindro de Ciro, que algunos historiadores lo consideran como una de las primeras declaraciones de derechos humanos en la historia del mundo, donde Ciro se proclamaba como protector de los pueblos, como restaurador de templos. Entonces, lejos de llegar a imponer ideologías, lo que hacía Ciro era proteger proteger los conceptos, proteger la forma de vida, proteger las religiones de cada uno de los pueblos integrados a su imperio. Les reconstruía sus templos y los dejaba vivir con sus ideas, ¿no? Incorporó a su imperio, obvio, enormes regiones, incluyendo Babilonia, Lidia, una parte enorme de Asia Central, y pues aquí el imperio persa aqueménida pues se convierte en uno de los imperios más grandes de la historia de la historia de la humanidad. De hecho, superado únicamente por el imperio inglés. A la muerte de Ciro, su hijo Cambesis II, y después Darío I, consolidaron el dominio en todas las regiones del este, desde luego en lo que hoy conforma la zona de Afganistán, ¿no? Entonces, desde Macedonia hasta la India y pasando por la región de Egipto. Y con este concepto, para gobernar este territorio enorme, pues desarrollan este sistema administrativo súper pionero, que son las satrapías, ¿no? ¿Qué es una satrapía? Es una provincia del imperio administrada por un sátrapa, un gobernador con amplísimos poderes, aunque bajo vigilancia directa del rey. El sátrapa se encargará de administrar la región, el sátrapa se encargará de manejar los ejércitos de la zona, se encargará de cobrar los impuestos, se encargará de reconstruir
el lugar, se encargará de mantenerles sus templos funcionales para que haya claramente este respeto a las religiones y a las maneras de vida de cada uno de los pueblos, ¿no? Mientras tanto, el sátrapa, claro, tenía que encargarse de recaudar los tributos para la corte imperial, de que llegara, el sátrapa se quedaba con su parte importante de los tributos, obviamente era parte del chiste de ser trata, de ser sátrapa, ¿verdad? Pero pues encargándose de que llegaran a el imperio los tributos adecuadas, de que se cobraran los impuestos y se distribuyeran de la forma adecuada. Supervisaba la seguridad de su territorio, controlaba los ejércitos de su territorio, cuidaba que no fueran invadidos por otro pueblo y demás, reclutaba tropas para el ejército imperial, obviamente. Existían los ejércitos locales y existía el gran ejército al servicio del emperador. Entonces, el sátrapa supervisaba la seguridad de su territorio, tenía su ejército, desde luego, ¿no? Pero a su vez también reclutaba y enviaba enviaba tropas al gran ejército imperial, que era el que además pues ¿Dónde continuaba era la capital imperial? lo que era Afganistán, la capital imperial, perdón, la Sí. capital imperial es Persépolis, este, que está, digamos, pasándose de Grecia, cruzando hacia territorio asiático, más o menos en el cruce entre Asia y Europa. A ver si ahorita les encuentro un mapa, ¿no? Este, y cada satrapía tenía su propia capital, y las satrapías que corresponden a Afganistán son la de Bactra y la de Aria, ¿no? Em, Respetaban las leyes y tradiciones de los pueblos sometidos, de tal forma que realmente pertenecer al imperio aqueménida era más beneficioso que perjuicioso. ¿No? No era un imperio que llegaba a saquear, era un imperio que llegaba a construir, que llegaba a repartir, que llegaba a proteger. Por supuesto, obtenía beneficio de lo enorme de los territorios, ¿no? Pero al mismo tiempo dejaba beneficios en las tierras en las que se establecía. Eh, Tenían poderes propios, pero no eran autónomos. El sátrapa, a su vez, era fiscalizado por funcionarios imperiales que se llamaban ojos y oídos del rey. Y esos eran enviados directamente desde la corte para vigilar el comportamiento del sátrapa, ¿no? Los reyes además mantenían guarniciones leales y cuerpos de élite, como eran los famosos inmortales, para garantizar el orden de cada satrapía. Entonces era un sistema de gobierno que da gran libertad, pero al mismo tiempo hay un control para evitar que los sátrapas se pudieran rebelar y pues decidieran, bueno, pues para qué le mandamos su parte tributaria al rey, ¿no? Si pues mejor aquí nos quedamos con todo. Por supuesto, estaban bien vigiladitos. Y pues esto le permite a los aqueménidas integrar regiones tan diferentes como Egipto, Lidia, Babilonia, ¿no? Y pues la zona de Bactriana, Sogdiana y Aria, ¿no? Con una eficiencia increíble que pues duró cómodamente 2 siglos. Estos territorios fueron integrados principalmente por Darío I, ¿no? El avance hacia el este de los persas aqueménidas, ¿no? Empieza con Ciro,
y continúa con toda la dinastía, ¿no? Darío I consolida el dominio sobre el actual Afganistán y sobre la región de Asia Central. Bactriana, conquistado definitivamente bajo Darío I, 522-486 antes de Cristo. Es una satrapía clave debido a su fertilidad, a su riqueza agrícola, a su ubicación estratégica y a su posición fronteriza. Era considerada una región de gran prestigio. Heródoto menciona a los bactrianos como parte del ejército imperial, ¿no? Bactria, Balk, su capital, y este territorio es sumamente importante hasta la Edad Media. O sea, después de la caída del Imperio Persa, obviamente, después ahí pasan muchas cosas en el camino, ¿no? Pero es un territorio que se va a volver sumamente importante en el mundo hasta bastante avanzada la Edad Media. Área, ya dijimos, más al oeste, más chiquita, pero importante porque es este punto de paso entre la meseta iraní y las rutas hacia la India. Los habitantes de estas regiones hablaban lenguas iranías, ¿no? Y pues conservaban una identidad local muy importante, incluso bajo el dominio persa, pero por eso los persas no imponían costumbres, dejaban que los pueblos se siguieran gobernando. Y la otra región de gran importancia es Sogdiana, perdón, que ya dijimos, en realidad hoy se encuentra más que nada en territorios de África, de Uzbekistán y Tayikistán, ¿no? Pero pues siguen siendo parte de esta zona de influencia cultural del norte de Afganistán, ¿no? Su capital en la actual Samarcanda se incorporó al imperio durante las campañas de Darío I y es una de las regiones de más difícil control para los persas. También va a ser una de las regiones de más difícil control para Alejandro Magno, por su territorio muy montañoso, muy complicado, y por muchas poblaciones tribales sumamente resistentes. Fueron muy sabiamente administradas, se convirtieron en zonas de reclutamiento militar, sus jinetes y sus arqueros eran de lo mejor que había, ¿no? Adoptaron aspectos culturales de los persas, como la escritura en arameo. Acuérdense, el arameo era la lengua de la administración. Utilizaron las monedas con simbología imperial y además empezó a entrar con mucha fuerza el zoroastrismo. Igual, el zoroastrismo sin imponerse agresivamente. El zoroastrismo podríamos considerarlo la primera religión monoteísta de la historia. Bueno, no es cierto, el judaísmo es la primera religión monoteísta de la historia. El zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas de la historia. Eh, cree en el dios Sol, pero cree en la existencia de un único dios. Es un intermedio muy interesante, ¿no? Las religiones politeístas, las religiones antiguas, tienen su lógica en el culto en el culto a los elementos que son necesarios para la supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces necesitamos la lluvia y como no entendemos claramente qué es la lluvia, le damos un poder de divinidad. Necesitamos al sol y como no entendemos claramente qué es el sol, le damos un poder de divinidad. Necesitamos a la luna, necesitamos, ¿no? Todo esto. ¿Y qué puede hacer el hombre para que llueva? Pues rezarle a los dioses de la lluvia. El zoroastrismo va tomando esta posición intermedia, claramente le sigue rindiendo culto a los elementos, puesto que es el culto al sol,
pero es ya una religión que dice, pero este es el único Dios. En realidad todo lo demás deviene del mismo sol, ¿no? Y le rinde culto al sol a través del fuego. Y también es la primera religión, perdón, de las primeras religiones que habla del bien y el mal. El bien está representado por el sol, por ende está representado por la luz, y el mal está representado por las tinieblas, por la oscuridad. Y son los opuestos en la religión. Y para el zoroastrismo es también la religión en la que hay esta confrontación permanente entre el bien y el mal. El hombre le debe de rendir culto al Dios bueno, y a través del Dios bueno, el hombre obtendrá lo que necesita para esta, para esta vida. Entonces, el zoroastrismo es estas primeras religiones monoteístas. Muchos conceptos del cristianismo son tomados del zoroastrismo, igual que muchos conceptos del islam son tomados del zoroastrismo, ¿no? Entonces, pues es claramente pues este vínculo entre las religiones. Por supuesto, el cristianismo mezcla conceptos del judaísmo con conceptos del zoroastrismo, y el islam en realidad mezcla más conceptos del cristianismo y del judaísmo, pero bueno, pues obviamente ahí está la, este, la influencia zoroastrista presente todo el tiempo. Eh, este zoroastrismo, que es la religión oficial del imperio persa, llega a todas las regiones, se llega con mucha fuerza a la región del actual Afganistán. No se impone por la fuerza, pero llega y penetra entre la población. Igual que llegará el budismo en su momento, igual que llegó el hinduismo. Los reyes persas además tienen esta característica de ser grandes constructores de caminos, ¿no? Caminos, costas y fortalezas que aseguran el control del territorio, que aseguran el transporte de mercancías y tropas, ¿no? Y estas rutas son importantísimas porque se convertirán en todas las arterias comerciales de la ruta de la seda. Este, Toda esta expansión no solamente es una anexión militar, es una incorporación sistemática de regiones, ¿no? Es que van creando esta estructura imperial organizada, eficiente, tolerante, pero que le están dando estructura a todas estas regiones que eran sumamente tribales. Con el sistema de satrapías, los persas pueden controlar territorios multiculturales y multilingües sin borrar sus identidades locales, ¿no? Y logrando pues este primer orden imperial exitoso, panasiático, que reúne a todos los estados de Asia, a todos los asiáticos, excepto a los chinos, ¿no? Este, Este sistema de satrapías, les decía además, pues obvio lo van a seguir adoptando los demás pueblos, ¿no? Y Alejandro Magno lo va a ver como un excelente método de dominio. Alejandro Magno va a tomar el concepto de satrapías de los persas y lo va a manejar de una forma sumamente similar. Eh, todo esto, digamos, fue acompañado por un proyecto de integración imperial, ¿no? Entonces, que combinaba el llevar elementos culturales, elementos lingüísticos, elementos religiosos, elementos administrativos, ¿no? No buscar una homogenización impuesta, pero sí una unidad bajo esta diversidad, bajo el manto del considerado el rey de reyes, con la lengua aramea como lengua administrativa del imperio.
Entonces, otra cuestión importantísima del logro del imperio persa es lograr una lengua franca, no impuesta a la población, pero lo que va a ir sucediendo es que toda la población culta habla arameo, porque es la lengua es la lengua de la administración. Es la lengua que permite la comunicación eficiente entre la corte y las satrapías. ¿No? Entonces, pues se le llama arameo imperial, es derivado del arameo que originalmente se hablaba en Siria y en Mesopotamia, y convierte pues al arameo en la primera lengua franca de una región enorme que abarca pues prácticamente la totalidad del continente asiático. ¿Qué quiere decir lengua franca? Lengua franca, lengua hablada por muchos pueblos. Una lengua en la que se unen pueblos diversos, pueblos de diferentes lenguas, se unen alrededor de una lengua común, que sería en este caso el arameo. Este, que no lo habla la población necesariamente, pero que lo habla toda la gente culta. Y entonces permite una comunicación fluida en una región, en una región muy grande del planeta. No es la lengua de los persas, ¿no? En realidad la adopta Darío I por su facilidad de aprendizaje y uso. Ya se había extendido en la antigüedad por la región mesopotámica, también es una de las lenguas más antiguas, desde luego, ¿no? Y entonces, pues se convirtió en eso, en la lengua de la correspondencia oficial, de la contabilidad, de las órdenes imperiales, de los archivos fiscales, de los registros burocráticos. Se escribía con un alfabeto semítico que luego pues va a influir en la escritura que van a usar los demás pueblos de estas regiones. Incluso para los Kushan, que es una dinastía proveniente de China, el alfabeto semítico y el arameo se convertirán en su lengua administrativa. Entonces, bueno, pues el uso del arameo pues permitió la conexión entre estas regiones muy grandes, ¿no? Sin la necesidad de imponer el persa como lengua hablada. Facilitó el desarrollo de una clase funcionaria multilingüe que podía gestionar los asuntos imperiales y locales. Por eso muchos documentos hallados en Asia Central pues muestran la persistencia de esta lengua incluso después de la caída del imperio. ¿No? El arameo pues, fue un instrumento importantísimo porque es la primera lengua hablada en una gran región del planeta y la primera lengua que cumple esta función de conexión entre pueblos de diferentes idiomas y de crear una administración central que tiene la facilidad de comunicarse con todos los rincones de su imperio. Hablábamos hace ratito del zoroastrismo, ¿no? Este, que es la religión también que se expande por todo el imperio persa. Este es el símbolo del zoroastrismo. Los aquemenidas, pues son este pueblo que entendió eso, entendió que un imperio solo puede funcionar si está conectado. ¿No? Por eso implementaron un sistema de caminos importantísimos, prácticamente ellos construyeron la ruta de la seda, ¿no? Crearon este concepto de satrapías vigilados por el ojo del rey, lograron un comercio muy importante en regiones muy distantes del planeta, como Libia, Babilonia, Bactriana, Sotiana. Este, construyeron el camino real persa, ¿no?
que empieza a conectar Susa con Sardes, pero va teniendo ramificaciones hacia el este. Los caminos, por supuesto, incluyen postas, o sea, lugares para que las caravanas puedan descansar, almacenes, pozos, estaciones de descanso, fortalezas también porque claro, el abrir caminos al mismo tiempo, pues abre riesgos, ¿verdad? Entonces también, por supuesto, fortalezas para protegerse de la misma apertura de estos caminos. Y pues van conectando todas estas rutas y terminan por ser los constructores de la ruta de la seda. Esto logra que una orden imperial pues pueda circular en pocos días a través de miles de kilómetros, algo muy revolucionario en su tiempo. Y la difusión del zoroastrismo es muy interesante, ¿no? Sin la obligación del zoroastrismo, pero sí con la difusión del zoroastrismo, eh, van creando todo su sistema de gobierno. La élite gobernante practica y promueve el zoroastrismo, la religión fundada por Zaratustra, Zoroastro, propone la existencia de un Dios único, el Sol, como dijimos, que se llama Aura Mazda, creador del bien, y una visión dualista del mundo, la lucha entre el bien y el mal. El mal es Angra Mainyu, ¿no? Entonces tenemos un dios, Aura Mazda, y un demonio, Angra Mainyu, ¿no? Tenemos un Dios que promueve, que habla del libre albedrío, de la verdad y que al mismo tiempo promueve el buen gobierno. Y desde luego la aportación importantísima del zoroatrismo a la administración imperial es, claro, la creencia de que el emperador está favorecido por el Dios, ¿no? Aura Mazda quiere este orden imperial y ahora Mazda permite que el emperador sea su representante en la tierra y por ende debe de gobernar sobre un vastísimo imperio. Este templo es un templo zoroastrista que sobrevive en Afganistán. No es de la época del imperio persa, no hay ninguno que sobreviva de la época del imperio persa. En realidad, este fue construido en el siglo XVI, pero bueno, es un ejemplo de uno de los pocos templos zoroatristas que sobreviven en la región y que no han sido atacados por el Islam. Una de las características de los templos zoroatristas es el fuego eterno, precisamente como se le rinde culto al sol, en el templo siempre debe de existir un fuego encendido. Y ese fuego, entre otras cosas, sí tiene la función de alimentar al sol, ¿no? Estos símbolos pues permanecieron y se establecieron claramente en Afganistán, ¿no? El fuego sagrado, el uso de vestimentas rituales, toda la iconografía solar comenzaron a difundirse desde las regiones centrales hacia las regiones orientales y pues llegaron a las regiones de Aria y Bactriana y tomaron una fuerza muy importante, tan importante que vemos en el siglo XVIII que todavía se construyen templos zoroatristas. Claro que las élites locales adaptaron las prácticas zoroatristas, pues es parte indispensable del funcionamiento del gobierno, sin abandonar completamente sus tradiciones. Pero la idea de un soberano legitimado por Aura Mazda, pues influye claramente en la forma de poder que los reyes ejercen, en la forma en la que ellos saben que le tienen que rendir culto y que le tienen que rendir cuentas al emperador, porque así lo manda el mismo Dios, ¿no? No fue impuesto, pero fue una herramienta ideológica que funcionó para justificar el gobierno
imperial y para establecer una ética del poder. Y bueno, ya hablamos mucho del gobierno de satrapías, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es cómo funciona, cómo transforma y cómo logra la cohesión impresionante en toda esta región tan grande, ¿no? Y que incluso funciona después de la caída de los aqueménidas. Las características, ¿cuáles son? Pues nombramiento de sátrapas locales o imperiales con poder militar, judicial y fiscal, ¿no? La integración de las élites locales en la administración, esto hará que sean mucho más, esto hará que ellos controlen claramente al pueblo y al mismo tiempo que ellos se sometan fácilmente al poder imperial, con todos los permisos para mantener costumbres legales y religiosas propias, con la única condición de que se reconozca la autoridad imperial y se pague tributo. Eh, las élites tribales y urbanas de Bactriana y Aria asimilaron el modelo perfectamente y lo incorporaron a su cultura política. El sátrapa se convirtió ya en este referente de un poder intermedio que representa tanto al poder central como a la población local. Luego los reinos helenísticos lo retomaron, el imperio helenístico lo retomó y luego los reinos helenísticos como el reino greco-bactriano e incluso el imperio Kushán mantuvieron este tipo de estructuras. Entonces, este concepto de satrapía funcionó para que en la región de Asia Central siguieran generándose imperios que tienen esta política muy importante que respeta a los locales, pero le da todo el poder al poder central, ¿no? El sistema de más, claro, fomentó el desarrollo urbano, el sátrapa pues se queda en las ciudades capitales y entonces alrededor de los sátrapas crecen las ciudades y las ciudades se convierten en centros administrativos, religiosos y económicos. Y del imperio sátrapa, pues pasamos al imperio de Alejandro Magno, ¿no? La presencia griega, que ahora va a ser los imperios helenísticos, los imperios que traen toda la influencia de Grecia, los que también se van a difundir por toda la región de Egipto, por toda la región de Libia y van a llegar a toda la región afgana, a partir de la campaña militar civilizatoria encabezada por Alejandro Magno. Alejandro Magno, que precisamente busca, pues digo, claramente crear un gran imperio, el imperio de Alejandro, pero al mismo tiempo difundir la cultura helénica. En realidad, acordemos que Alejandro no era un griego, Alejandro era un macedonio. Los macedonios eran considerados bárbaros por los griegos, entre otras cosas porque no se regían bajo la democracia, ¿no? Eh, eh, pero, pues, será precisamente este pueblo que adopte la civilización, que adopte la cultura, que adopte la forma de vida de los griegos, pero que no adopte la democracia griega, el que pueda crear un imperio que lleve la tradición griega desde Grecia hasta la India. Sin democracia, por supuesto. Y Alejandro Magno, básicamente Alejandro Magno conquistó todo lo que en su momento fue el imperio de los persas. Entonces, pues claro, pues llegó a la región de Afganistán, que se convirtió en uno de los escenarios más complejos, más desafiantes, más complicados para la expansión pero al mismo tiempo donde el legado helenístico perduró durante más tiempo después de la muerte de Alejandro.
¿no? Alejandro Magno, rápido, pues ya hemos hablado de él en otras regiones, ¿no? En otras clases, en otros momentos, pero bueno, pues Alejandro Magno es el hijo de Filipo. Filipo II muere en el año 336 antes de Cristo. Alejandro se convierte en rey de Macedonia y se propone cumplir el sueño de su padre. El sueño de Filipo era vengar las invasiones persas del siglo V antes de Cristo y por ende conquistar el imperio aqueménido para los griegos, entre comillas. Los griegos no consideraban griegos a los macedonios sí se consideraban griegos a sí mismos. Por eso Filipo contrató a Aristóteles para que educara a Alejandro, para que claramente Alejandro fuera educado en las tradiciones y en los conceptos griegos. Y por eso para Aristóteles es bien difícil educar a Alejandro, porque Aristóteles es un griego creyente de la democracia. Aunque luego, claro, Aristóteles terminará por decir que cualquier forma de gobierno tiene su lado positivo y su lado negativo, y por ende que se puede funcionar perfectamente bien bajo la democracia, bajo la monarquía, este, bajo la democracia o bajo la monarquía se puede funcionar perfectamente bien, siempre y cuando el monarca tenga las cualidades necesarias para gobernar, ¿no? Seguramente eso es lo que le abrió el entendimiento con Alejandro Magno. Y sí, en menos de 10 años, Alejandro Magno, en una serie de campañas, lo llevan desde Grecia hasta la India, conquista todo el imperio de los persas y lleva entonces toda la cultura griega a estas regiones. Derrota a Darío III y toma las principales ciudades persas, Susa, Persépolis, Ecbatana, y se marcha hacia el noreste del imperio para consolidarse en las regiones más alejadas y más rebeldes. Y llega así hasta Bactriana y Sogdiana, ¿no? Son las regiones más difíciles de someter. Con todo y la caída del imperio persa, la resistencia local es muy complicada y recordemos que Bactriana y Sogdiana son las regiones de donde viene gran parte de la tropa imperial. Entonces, nobles, como es el caso de Epitameses, organizan una guerra de guerrillas contra los macedonios y es una de las regiones en las que más difícil va a ser el control. Pero entonces Alejandro empieza precisamente a crear ciudades fortalezas en toda la región del actual Afganistán, como Alejandría de Oxo, ¿no? O Ay Canum, como se le conoce hoy en día, para mantener el control militar. Esta ciudad, bueno, las ruinas de esta ciudad griega están en la región de Afganistán, ¿no? Aquí precisamente es esta región, Afganistán, la que hace que Alejandro Magno se case con Roxana, ¿sí? Hija de un noble bactriano, en un gesto político de integración, precisamente por la dificultad que implica ganar la guerra. Alejandro pasa de la guerra a la diplomacia claramente y entonces opta por llevar a cabo un pacto matrimonial y aquí es donde se casa con Roxana. Roxana es hija de un bactriano, es hija de un noble del antiguo imperio persa, o sea, realmente de la región afgana, ¿no? Este, y gracias a este matrimonio, Alejandro logra integrar esta región de Bactria al imperio helénico y logra establecer la paz. Pero esto es lo que le va a empezar a generar al mismo tiempo a Alejandro problemas con su propia tropa, porque para encajar en este mundo, Alejandro empieza, claro, se casa con una princesa bactriana, se casa con una princesa que viene de los sátrapas, y empieza a adoptar las costumbres de los sátrapas.
y empieza a adoptar las costumbres imperiales persas, y esto no gusta a sus tropas. Una representación de Epismanes. Ay, ya, ok. Ya se me había desaparecido la presentación, pero por suerte esta vez la encontré rápida. Entonces fue una de las campañas más difíciles y más prolongadas, ¿no? Muchos historiadores hablan de una enorme guerra de desgastes, ¿no? Y entonces, pues Alejandro tiene que ir cambiando su táctica, tiene que dejar de lado su imagen de conquistador para adoptar más una postura de soberano persa. Logra los pactos diplomáticos a partir del matrimonio con Roxana, pero entonces empieza a vestirse como los aqueménidas y a exigir rituales que exigen los aqueménidas, como la inclinación ante el rey, y esto le empieza a provocar conflictos con sus generales. Y es desde Bactriana, desde donde Alejandro va a cruzar precisamente el Hindu Kush, y es por donde Alejandro Magno va a llegar al Valle del Indo, que hablábamos en las clases pasadas, pues precisamente que Alejandro Magno llegó hasta la India, ¿no? Pero llegó hasta las orillas de la India. Realmente la India sí nunca fue un territorio sometido por Alejandro Magno. Afganistán sí queda en estos territorios sometidos por Alejandro Magno. De ahí es de donde entra a la India, ¿no? Entonces, la actual región afgana, pues es este umbral entre el mundo iranío y la India antigua y el mundo helenístico. Otra vez, Afganistán funcionando como este cruce de caminos y cruce y cruce de ideologías. Eh, Fundaron muchas ciudades helenísticas en la región, precisamente como centros militares, como centros comerciales, como centros culturales. Se calcula que Alejandro fundó por lo menos 20 Alejandrías, porque todos, la famosísima Alejandría es la Alejandría de Egipto, pero en realidad calculamos que fundó cerca de 20 Alejandrías, y muchas de ellas en esta frontera oriental del imperio. Y esta es Camun, la Alejandría de Oxo, que decíamos hace dos diapositivas justo, ¿no? Localizada en la confluencia de los ríos Oxus y Kokcha, al noreste de Afganistán. Hay muchas excavaciones arqueológicas francesas del siglo XX, pues revelaron la existencia de esta ciudad helenística, claramente con la estructura de una ciudad griega, con gimnasio para el ejercicio físico y para la enseñanza, con templos griegos locales, con teatros, con el sistema urbano típico de las ciudades helénicas, con sus columnas dóricas y jónicas, ¿no? Con inscripciones de máximas éticas de Delfos. O sea, claramente ahí hay una intención civilizatoria, no solamente militar. La construcción de ciudades y el vivir, el que los propios griegos vivan en estas ciudades, pues tiene esta idea de generar una civilización, aquí sí de unificar una gran civilización. El sueño de Alejandro Magno sí era llevar el modo de vida griego al al resto del mundo. A diferencia de Egipto o de Siria, en Bactriana y en la región afgana, el helenismo se queda establecido durante muchísimo, durante muchísimo tiempo.
¿no? Durante más de 200 años aparece el reino greco-bactriano entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo, una monarquía helenística autónoma que nace después de la descomposición del imperio de Alejandro y del imperio Seleucida, ¿no? Y deja ahí la herencia helenística y genera un mestizaje cultural entre lo iranio, lo helénico y lo hindú. ¿No? Aparecerá precisamente en esta región todo un concepto de arte greco-budista, este, y un multilingüismo y un desarrollo urbano, que pues mezcla todos estos conceptos de paso alrededor de Afganistán. ¿No? O sea que no es un episodio pasajero, Alejandro Magno realmente deja una transformación estructural, deja una huella muy importante en la región de Afganistán. Y pues como vimos, ¿no? Los propios persas fueron los constructores de la ruta de la ruta de la seda. Entonces, pues al ser ellos los constructores de la ruta de la seda, pues van a abrir el cruce de caminos. Y Afganistán se va a convertir en eso, en un diálogo multicultural, claro, a veces tenso, a veces creativo, ¿no? Entre lo griego y lo local, pero siglos más tarde, con otras culturas como el budismo, como el islam, van a ir encontrando ahí una tierra fértil para generar una fusión y una resistencia muy interesante. Um, fue incorporada, entonces esta región fue incorporada al imperio persa bajo el siglo, bajo Ciro el Grande, se convirtió en una de las satrapías más importantes. Después fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo y se helenizó. Luego pasó a formar parte del imperio Seleucida, que es uno de los reinos que se deriva del imperio de Alejandro Magno, y establece una serie de colonias griegas y promueve la cultura helenística en la región. Y por ahí del año 250 antes de Cristo, Diódoto I, un sátrapa seleucida de Bactriana, aprovecha las debilidades internas del imperio selyúcida, declara la independencia de su territorio y establece el reino greco-bactriano. Este reino todavía lo va a heredar su hijo Diódoto II, y posteriormente Eutidemo I, ¿no? eh, crean toda esta región greco-bactriana. Con sus problemas, Eutidemio I derrocó a Diódoto II y funda una nueva dinastía en la región, pero básicamente se crea este reino con toda la influencia helenística que permanece más tiempo todavía en la región. Ya bajo el reinado de Eutidemo I y de su hijo Demetrio I, el reino greco-bactriano alcanza su máxima expansión y toma la región de Sogdiana. Llega incluso a liderar campañas hacia el noroeste de la India y establece también un reino indogriego. Esta es toda esta época de fusiones culturales, ¿no? Que se evidencian claramente en la región. Aquí los tristemente destruidos Budas de Afganistán, ¿no? Es donde aparece el arte greco-budista, una síntesis artística que combina pues el estilo griego con las temáticas hindús, con las temáticas budistas,
¿no? Aparecen también monedas bilingües acuñadas que presentan las inscripciones en griego y en reinos locales, reflejando esta diversidad cultural lingüística que tiene el reino. Aparecen ciudades helenísticas importantes con las características de la arquitectura griega, con teatros, con gimnasios, pero pues como es una región de choque y es una región de cruces, pues el reino greco-bactriano también se empieza a ver amenazado por la expansión de otras potencias que empiezan a emerger. El imperio parto, bajo el liderazgo de Mitríades I, los partos van a llegar hasta la región y van a anexar estos territorios, pero también los reinos indogriegos van a llegar por la región del Indo-Kush y van a comenzar a actuar de manera autónoma y a expandir sus reinos hacia esas regiones. ¿No? Este, Al mismo tiempo, la migración de tribus nómadas desde Asia Central, como son los hunos blancos, todo esto pues va a ser el factor que va a determinar la caída del reino greco-bactriano y nuevamente una mezcla pluricultural en la zona. El último gran imperio que va a gobernar es el de los Kush, que si se acuerdan también lo vimos en la India. ¿No? Para el año 130, pues ya el reino perdió 130 antes de Cristo, ya perdió su cohesión política. El último monarca que conocemos es Heliocles I. Él se lleva la capital al valle de Kabul, precisamente porque vienen todo tipo de presiones de invasores. ¿No? Sigue habiendo ciudades griegas por mucho tiempo, pero pues claramente el control político del imperio helenístico, del reino greco-bactriano, pues ahí ya llega a su fin. Y aparece un nuevo pueblo que viene de China, los Yuezhi. Este pueblo va bajando desde China y en el siglo II empiezan, los van corriendo de China, perdón, y en el siglo II empiezan a llegar a la región de Bactria, al actual Afganistán. Ahí una de las tribus de este pueblo, los Kushan, emerge como dominante y se crea las bases para la formación de un nuevo imperio, el imperio de los Kushan. El imperio de los Kushan lo que tiene es que viene desde China, tiene regiones regiones de la actual China formaron parte del Imperio Kushan, se establece principalmente en la región afgana y llega a la India. Entonces, pues ahora trae la influencia de las dinastías chinas a las dinastías hindús y a la región afgana. Por eso el budismo crece de forma muy importante en la región de Afganistán y crece, como habíamos visto, con estas influencias griegas. ¿No? Los Kushan, pues hasta el siglo I, consolidan su poder en la región de Bactria y se expanden, como vimos, hasta la región del subcontinente indio. El máximo desarrollo del imperio va a ser bajo el gobierno de Kanishka el Grande, ya entre los años 127 y 150 después de Cristo. Es uno de los grandes promotores del budismo. Él es famoso por ser un gran mecenas del budismo y por consolidar el control sobre importantes rutas comerciales. El imperio en su época se convierte en el centro neurálgico del comercio y de la cultura y pues facilita el intercambio entre el mundo grecorromano, persa, indio y chino. Es un imperio interesantísimo en su sincretismo cultural, ¿no? Se desarrolla el arte greco-budista, aparecen los budas
los budas de Afganistán, o sea, budas creados con una estética griega claramente, ¿no? Al mismo tiempo se difunde el budismo en una región enorme del planeta. Va a ser por los Kushan, por los que el budismo va a salir de la India, va a establecerse en Afganistán, va a llegar a China y va a llegar a Japón, ¿no? La ruta de la seda, claro, ya existe para este momento claramente, en la gran ruta comercial que une desde China hasta el mar Mediterráneo, ¿no? Este, Monedas y escrituras, vemos las monedas bilingües, vemos el manejo del griego, del bactriano, cómo crean toda esta diversidad cultural de este imperio Kushan. Este dura hasta el siglo III después de Cristo. Y después del siglo III después de Cristo, el imperio Kushan comienza otra vez a fragmentarse. Aquí aparecen las invasiones de los sasánidas, de los guptas, y acuérdense que los guptas son el primer imperio islámico que va a aparecer en la región. El imperio sasánida pues fue la última dinastía persa antes de la expansión islámica. Finalmente, Vasudeva I es el último gobernante de los Kushan. Alrededor del año 225 después de Cristo, el imperio Kushan comienza a fragmentarse. Los sasánidas, que habían reemplazado a los partos en Persia, pues invaden y anexan las regiones del antiguo territorio Kushan, incluyendo la región bactriana, y llegan otra vez hasta la India. Se establecen satrapías en la región, quedan controladas como provincias del gobierno, y entonces tenemos el gobierno indo-sasánida, o sea, las regiones indo-sasánidas, y en el siglo IV después de Cristo empieza a emerger el imperio Gupta, que empieza desde la India igual, se vuelve una potencia dominante en el norte de la India, y conforme los Kushan van perdiendo su influencia en la región, los Guptas van expandiendo su territorio hacia esas regiones y pues van incorporando otra vez toda la zona de nuestro actual Afganistán. Con este proceso se da la hegemonía de los Guptas en el subcontinente indo y la presencia y el poder definitivo de los Gupta en las regiones afganas. En el siglo IV, un líder llamado Kidara, posiblemente de origen huno, se rebela ya contra los remanentes del poder Kushan en la región, y establece el reino Kidarita. Se considera el último sucesor de los Kushan, es otra entidad política. Y pues ya ahí se acaba se acaba este último imperio no islámico de la región, ¿no? En el siglo V, los hunos blancos invaden toda la región, conquistan áreas enormes de Asia Central y del norte de la India, eliminan los últimos vestigios del poder de los Kushan, este, desestabilizan las estructuras políticas existentes y pues se termina el imperio Kushan. Desde la decadencia del imperio Kushan en el siglo III hasta principios del siglo IX, quedan ahí las dinastías Shahi de Kabul, pero ya no
no gobernando en una región amplia. Básicamente se quedan en el valle de Kabul y en Gandhara. Y de ahí, a partir de estas, perdón, y estas dinastías todavía se dividen en budistas e hindús. Entonces, Afganistán pues queda con esta ubicación, un punto clave en la ruta de la seda, con el intercambio de bienes como jade, especias, etcétera, pero también con este enorme intercambio de culturas entre Oriente y Occidente. Aparecen centros urbanos muy importantes, aparece ahí la ruta de la seda, de las especias, de las piedras preciosas, o sea, un centro de intercambio muy, muy, muy importante. Y el territorio afgano sirve entonces como puente entre las civilizaciones china, india, persa, facilita el comercio, facilita el intercambio de conocimientos, facilita el intercambio de tecnologías y el intercambio de tradiciones culturales. Ese es el Afganistán, el Afganistán antiguo, el Afganistán arcaico, ¿no? Pues cruce de, de prácticamente todas las culturas y todos los imperios de su tiempo, y esa va a ser la característica que va a seguir rigiendo en Afganistán. ¿No? Irá entrando el Islam al territorio afgano, desde luego, como lo vamos a empezar a ver en las próximas clases, pero luego se convertirá en un punto de pelea entre los rusos y los ingleses, y luego entre los rusos y los gringos. Y de hecho, por esas guerras aparecerán los talibanes. Y bueno, pues eso es lo que nos va llevando hasta el Afganistán moderno. Pero pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Es un cruce cultural muy importante, es un cruce cultural muy grande, son demasiadas civilizaciones las que se cruzan en la región, entonces espero no haberlos confundido mucho. Pero pues eso es cómo se va creando el Afganistán moderno. Gracias, profesor, muy interesante. Muchas gracias, profesor. Pues Y hasta aquí. un Gracias. poquito enredamos, pero hay que leerlo otra vez. ¿Un poquito qué?